Lo demás es secundario. Si conseguimos honrar el nombre de Dios, la reunión en sí es un éxito. Aunque no experimentes ningún escalofrío y quizá no adviertas que ninguna palabra ha ido directamente para ti. Y digo directamente porque toda palabra tiene capacidad de iluminar lo más oscuro de nuestros corazones. Pero el hecho de poder compartir aquí todos juntos, honrando y alabando a Dios y poder meditar un breve pensamiento de la palabra del Señor, como bien decía el pastor, circunscrito al Espíritu Santo, en mi caso un tema muy concreto, es una bendición, de verdad, de corazón, es una bendición. Yo le he puesto un título, tengo que confesar que había realizado una presentación para hacerlo con los aparatos, que quedaba mucho más chulo, por lo menos, pero al final no lo puedo hacer, pastor, para otro día. Es la relación del Espíritu con el hombre. Y digo con el hombre porque el Espíritu trabaja con todos los hombres, con unos para una cosa, lógicamente, y con otros para otra. Nos centramos ahora en el trabajo que Dios hace con nosotros, con los cristianos. Pero fíjense rápidamente. En Edén, Adán era espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Ahora ya no somos eso? Sí, pero cambiado el orden. Imagínate que vas en un coche y hay dos personas, uno de piloto y otro de copiloto. Pues ese sería un símil para identificarnos. El coche sería nuestro cuerpo, el que conduce en el Edén sería el espíritu y el copiloto es el alma. Pero cuando el hombre pecó, desbancó el espíritu de pilotar y pasó en primera instancia a ser copiloto. Y después, para que no molestara al alma, lo metió en el maletero. Así se silenció el espíritu. Por eso hemos podido estar, en mi caso, 15 años en el mundo sin tener prácticamente ningún remordimiento. Y digo prácticamente porque como buen católico algunas de las cosas no podía hacer y cuando las hacía sí que tenía mala conciencia. Pero sin más, porque el espíritu en mí prácticamente estaba muerto, ¿o no? Estaba muerto. Miren, Dios Padre, según Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nace en el corazón del Padre, amarnos, y para ello que da lo mejor que tiene en el cielo, su Hijo unigénito. Dios lo da, Jesús se ofrece como una ofrenda, como un sacrificio por todo el mundo, y después, nota, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para hacer efectivo lo que nace en el corazón del Padre y ejecuta Jesús. Si no interviene el Espíritu Santo, lo que había ideado el Padre, por decirlo de alguna manera, lo que había ejecutado el Hijo, no serviría para nada. Porque nosotros no teníamos ninguna posibilidad de apropiarnos por nosotros mismos de ese beneficio. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Miren lo que dice la Biblia en un pasaje precioso, que lo voy a leer en la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino solo el Espíritu de Dios. Amén. Y nosotros, hablando de usted y de mí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
O sea, no habría ninguna posibilidad, Ramón, de saber lo que nos ha concedido Dios si no fuera por su Espíritu. No nos enteraríamos de la fiesta, pero lo hemos recibido. Tenemos el Espíritu dentro, queridos hermanos. Tenemos el Espíritu dentro. Hemos experimentado algo que no hemos sabido explicarlo. Yo esto lo ilustro como cuando alguien nace. Él nace y nada más nacer viene un periodista loco y quiere entrevistar al niño preguntándole cuál ha sido su experiencia de nacimiento. ¿Podrá explicarlo? Ni siquiera entenderá la cuestión. Sin embargo, ha nacido. No lo sabe explicar, pero ha nacido. Igual nos pasó a nosotros, cada uno en una época de nuestra vida, nacimos. No sabíamos explicar qué había ocurrido por dentro. Sin embargo, ¿qué de la sensación que experimentaste? ¿No la recuerdas? Esa impresión en el alma. ¿Sabes por qué la recuerdas? Porque fue el Espíritu de Dios el que imprimió en tu vida esta experiencia. Y a raíz de esa experiencia, pues el Espíritu Santo hace muchas cosas. Yo he apuntado aquí: ilumina, fortalece, consuela, guía, etc. Y yo sé que hay muchísimas cosas más que hace el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios está a favor nuestro. A ver, he dicho que guía, consuela, fortalece. Vamos a dar un pequeño giro, hermanos, a lo que estoy diciendo. Dios le dice a Josué que le ha entregado Jericó. ¿Recuerdan aquella ciudad amurallada de unos muros inmensos? Dice la historia que podía correr un carro en cada dirección. No sé si será verdad, dice. Era inmenso. Era una muralla tal que para el armamento de la época era inexpugnable. No se podía. Sin embargo, Dios le dice a Josué: yo he entregado en tus manos a Jericó. Pero, si nos damos cuenta, Josué tiene que luchar contra los de Jericó. Pero, sin embargo, él no tiene que luchar para que se caigan las murallas. ¿Recuerdan cómo se caen las murallas? Las marearon, dando vueltas y tocando trompeta. ¿Ustedes se creen que se marearon las murallas? ¿O que se asustaron por el toque de trompeta? ¿O por el grito de los israelitas? ¿No sería más bien el dedo de Dios que derribó las murallas? ¿Qué es lo que no podía hacer Josué en esta empresa? Derribar las murallas. Entonces eso era cosa de Dios. Derribo las murallas y lo demás lo haces tú, Josué, con el ejército. No sé si recuerdan conmigo aquella tarde, yo diría que tranquila y apacible, en la orilla de un río. Se reunía un grupo de mujeres y Pablo estaba predicando. Y el río, en su descenso al mar, produce un susurro agradable, siempre que no sea una catarata. Y amenizaba la prédica de Pablo. Y según está predicando, había una mujer, una tal Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que estaba con interés escuchando lo que Pablo decía. De repente, de manera milagrosa, viene el Espíritu Santo y toca su corazón. Ella no hizo nada porque eso viniera, eso vino allí y realizó esa acción. Y automáticamente Lidia, la vendedora de púrpura, nació de nuevo, se convirtió, se bautizó y también se convirtió su casa. Eso no lo podía hacer Lidia. Lo único que podía hacer Lidia era acercarse a la orilla del mar donde un tal Pablo predicaba. Pero el Espíritu Santo se encargó de hacer lo milagroso, lo sobrenatural y lo maravilloso. Yo sé que a lo mejor tú viniste al culto, no es mi caso, yo no vine al culto. Yo no venía al culto, pero yo sé que a lo mejor tú venías al culto. Pero fue Dios el que de alguna manera te conquistó. Miren, la entrada en Canaán
no representa la entrada en el cielo, como ustedes lo saben, porque ya saben cómo entraron, dando mandobles, matando con espadas y con lanzas. No, la entrada en Jericó representa el desarrollo de nuestra vida cristiana. O sea, Dios ha hecho con nosotros lo que hizo con Lidia, la vendedora de púrpura, lo que nosotros no podíamos hacer. Dios ha hecho con nosotros lo que hizo con Josué, ha derribado las murallas que nosotros no podíamos derribar. Pero ahora hay una responsabilidad después de que Dios ha hecho lo imposible. Ahora el cristiano, la cristiana, tiene una responsabilidad, porque la salvación, como dice Efesios 2, 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se dé tono o se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que abundásemos en ellas. ¿Se dan cuenta que Dios ha sido el que ha hecho lo imposible por nosotros? Que no podíamos hacer ninguno de nosotros nada, pero Él lo ha hecho, y ahora estamos aquí delante de Dios, nacidos de nuevo, con el Espíritu Santo, con su gloria, con el perdón, con la redención, con la santificación, con la adopción. Todo lo ha hecho Dios. Pero ahora dice la Biblia que hay una conducta, un comportamiento, unas obras preparadas para nosotros, para que anduviésemos en ellas. La responsabilidad cristiana, es decir, vivir con verdad, vivir sin hipocresía, vivir sin practicar el pecado, vivir teniendo el corazón lleno de perdón, sin guardar nada con nadie. Miren, el apartado que a mí me toca es no apagar el Espíritu, no contristar el Espíritu, ni resistir al Espíritu Santo. Usted puede decir: ¿y cómo Dios no nos ha hecho de tal manera que esto no pudiera ser, que no pudiera ocurrir, que yo pudiera apagar el Espíritu, que yo pudiera contristar al Espíritu, que yo pudiera resistir al Espíritu? ¿Cómo no lo ha hecho así? Porque entonces serías como un guerrero de terracota. Esos guerreros de terracota que están todos en línea, así, que no se mueven ni parpadean. Esa no es la idea de Dios. Cuando en el capítulo 2, versículo 38 de Hechos de los Apóstoles llega al oído de los oyentes el mensaje del apóstol Pablo, después de que les hace impacto, dicen: y compungidos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Han escuchado el mensaje y con su razón y la ayuda del Espíritu Santo han entendido que el mensaje que predica Pablo es la verdad. Y eso no solo les ha traído un conocimiento intelectual, sino que ha tenido que ver con su corazón, ha tocado su área emocional. Compungidos decidieron cambiar, porque le preguntan: ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué dirección tomamos? ¿Dónde tenemos que ir? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. No quiere el Señor cogernos así como que fuéramos un robot. No es esa la idea de Dios. Lo que está haciendo Dios con su trabajo y con su Espíritu es que de nosotros fluya lo que queremos hacer para Dios, lo que queremos vivir para Dios. O sea, que haya voluntad en lo que queremos hacer. Y ahora, con muchísimo permiso del pastor, es tremendo esto, hermanos, porque si usted lee la Biblia, hay diferentes autores que escriben. Tenemos al filósofo Pablo, y tenemos al rudo pescador Pedro, tenemos al sabio Salomón, y tenemos a Amós, que era pastor y cuidaba bueyes y recogía higos silvestres. Tenemos un cúmulo de instrumentos que hay una diversidad total y absoluta.
Y hay una verdad tremenda. Si usted estudia cada libro, como ustedes saben ya, yo soy un enamorado de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, que es el mismo escritor. Lucas tiene una característica diferente, especial, pero también Pablo, porque Dios ha utilizado sus instrumentos, pero como los instrumentos diferentes que hay en una orquesta. Usted toca un do en un teclado y suena a la tesitura de do, pero con la reverberancia y las características del teclado. Usted toca un do en una flauta y las oquedades de la misma le va a hacer producir un encanto diferente. O sea, cada instrumento tiene una forma de dar la nota, y Dios ha respetado cada característica del instrumento para traer su palabra. ¿Saben lo que quiere decir esto, hermanos? Que el Espíritu Santo habita en cada uno de ustedes, y cada uno con su propia característica, con su propia vida, con su propia dificultad, pero el Espíritu Santo está dentro de usted, produciendo la música que le agrada al Padre. Y ahora, como he dicho, con el permiso del pastor, antes voy a hacer una objeción, pastor, necesito hacerla, antes de decir lo que voy a decir. Yo puedo decir, pastor, es que mi realidad es muy dura. Me refiero por lo que voy a decir ahora. Es que nadie me ayuda. Es que tengo falta de conocimiento. Es que soy muy pequeño. Alguien lo puede decir, alguien puede decir disculpas para no ser como él o como ella sabe que debería de ser. Había un personaje muy pequeño, la Biblia relata que era pequeño, así que era pequeño, tenía que ser muy pequeño, pero tenía la intención de ver a Jesús. ¿Alguien sabe por qué no podía ver a Jesús físicamente? ¿Por qué no le podía ver? Por la multitud. Si fuera Margasol, aunque hubiera multitud, hace así, no tiene problema, pero que como era como un pigmeo, no tenía posibilidad de verlo. ¿Te das cuenta? Era pequeño. ¡Qué casualidad! Justo por donde pasaba Jesús había un sicómoro, un árbol donde se pudo subir para ver a Jesús. Casualidad. ¿Recuerdan aquel etíope, funcionario de Candance, que iba leyendo Isaías y el hombre tenía una duda? Y hablará de él, hablará de otro, ¿de quién estará hablando? No entendía. Y estaba Felipe en Samaria y de repente lo lleva de forma mágica, lo lleva al desierto, se acerca al carro y le oye que está leyendo Isaías y dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo lo entenderé si alguien no me lo explicare? Se sube al carro con él y le predica, y a la vieja se bautiza en un charco que había para allá. Pablo seguía a Dios, pero confundido, pero con todo el corazón y con todo su ahínco. Y cuando ya la va a liar hacia Damasco, tiene una visión que le tira contra el suelo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Ay, Padre, mire, yo he meditado mucho en esa escritura, porque automáticamente que le dice eso, él reconoce que es Dios, automáticamente. Porque le dice, ¿quién eres, Señor? Ya sabía que era Dios, pero quiere que se lo diga. Cuando dice, pero Pablo, ¿por qué me persigues, Pablo? Ya se ha muerto, ya ha visto que ha guardado la ropa de Esteban y lo han apedreado, ya ha visto que ha encarcelado a familias cristianas, ya ha visto, válgame Dios, la que he liado, Señor. Si yo creía que te estaba sirviendo a ti, si yo creía que te estaba agradando. No, Pablo, no me estabas agradando, por eso me revelo a ti de esta manera, porque no me estabas agradando. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien sinceramente quiere, no vas a tener ningún tipo de obstáculo para agradar a Dios. Es igual lo que tengas. Si eres pequeño, si eres ignorante, si estás confundido,
Dios no te va a permitir que sigas de esta manera, porque su gracia es espléndida y abundante para con todos nosotros. Dale este aplauso a Dios por su abundancia. Así que dicho esto, ahora leo 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De ti mismo. Que es que eso nos cuesta mucho. Pero es que tienes que tener cuidado de ti. Que no tienes que tener cuidado de mí. Sí tienes que tener cuidado de mí, como dice la Biblia, en preocuparte de mí para regalarme un bolígrafo o algo. Quiero decir, para hacerme algún bien. Y yo me tengo que preocupar de ti si te puedo dar algún pastel o alguna cosica, pero preocuparme de ti por cómo tú vivas, la forma en la que tú vivas. Miren, hay una cosa que hacemos. Estamos hablando de no apagar el Espíritu Santo ahora. Hay una cosa que hacemos que es que no le damos importancia, que es que no la tenemos, que criticamos, hermanos, que es que hablamos mal de él, unos de otros. Y que hay muy pocos que se salven. Yo no, yo no me salvo. Bueno, pues eso que haces que no tiene importancia, apaga el Espíritu Santo en tu vida. Y ahora, no crean que el Espíritu Santo es un interruptor que se puede apagar. El Espíritu Santo es Dios, es inmutable. A Él no le ocurre nada. Pero es la influencia del Espíritu Santo en ti lo que se apaga. No al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le afectamos para nada. Se refiere la influencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando alguien miente y dice una mentira, apaga un poco el Espíritu Santo en tu vida. Y usted dirá, pero que ya no mentimos porque somos cristianos. Miren, hace muchos años, pues si yo decía una mentira, por ejemplo, a mi compadre el Raúl, o a mi primo el Juan, era un mentiroso, Juan. Si yo te decía a ti una mentira, yo era un mentiroso. Pero si en la vida de la carne nos víamos en el bar a jugar una partida y yo te decía, Juan, mira, he ido a esos pisos de ahí y me he hecho pasar por piloto de Iberia y me he ganado 100.000 pesetas. ¿Qué me decías tú al primo? Que era un fenómeno. Y si te decía a ti, compadre, mira, he ido a ese pueblo y me he hecho pasar por veterinario, por jumisto, y mira, me he ganado 150.000 pesetas. ¿Qué me decías? Aparte de que te dará algo, porque tú, mi primo no, pero tú sí me pedías algo. Eso no era malo, ni se te consideraba un mentiroso. Al revés, te ponías títulos, eras un fiel ganando dinero. Pues les voy a decir algo muy fuerte y lo digo con conocimiento de causa. Y ahora no estoy hablando por hablar. Hemos trasladado eso también al cristianismo. Creemos que decir mentiras para los señores o para esto no es mentira. Pues es exactamente igual. La mentira es mentira siempre. Amén. La digas donde la digas. Amén. Eso también contribuye a que se te apague un poquito el espíritu. Santo. Amén. Se trata de intentar vivir con pureza, con santidad, con dedicación. Dice la Biblia que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en contraposición a los sacrificios muertos del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que arder, pero como vivos. Por eso dice la Biblia que debemos de hacer morir en nosotros lo terrenal. Quiere decir que no es automático, que nos tenemos que pelear contra nosotros para ir muriendo. Yo, según va pasando el tiempo, pastor,
voy descubriendo cosas en mi vida a las que tengo que morir. Ojalá ya hubiera alcanzado el premio, ya estará, pero ¿qué va? Si estoy en parvulitos. Se trata que para yo mantener el fuego del Espíritu en mi corazón, tengo que intentar esforzarme, emplearme, hacer ejercicio. Como decía el apóstol a Timoteo, ejercitarme para la piedad, para vivir con pureza y con santidad. Dice la Biblia, hablando de apagar el Espíritu, dice, no menospreciéis las profecías. Dice, aunque hay que discernirlo todo, es donde dice que no apaguemos el Espíritu. Lógicamente aún el canon de la Biblia no estaba cerrado, como bien sabes, pastor, y las profecías eran mucho más importantes que ahora. Ahora también hay profecías, pero ahora el texto al día sería más ahora que atendamos a la palabra. Que atendamos a la palabra. No atender a la palabra también apaga un poco en ti el Espíritu. Para tomar decisiones en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu ciudad, tienes que mirar a la palabra. Mira la palabra. Para que mirando a la palabra, porque miren, el Espíritu aplica a nuestra vida la palabra. Y cuando nosotros vivimos la palabra, a veces preguntamos, ¿quién es el espiritual? ¿Quién es el espiritual? El espiritual no es ese que tiene la cara blanca como que ha pasado una gripe fuerte y está muy agachadín así y habla así, no. El espiritual puede tener mucha fuerza también. El espiritual es tan sencillo como el que se comporta espiritualmente. ¿Y quién es el que se comporta espiritualmente? El que se comporta conforme a la palabra. Ese es el espiritual. Si tú quieres saber si tienes comportamientos espirituales, tienes que cotejar tu vida a la luz de la palabra. Si cotejas tu vida a la luz de la palabra y resulta que, bueno, con tus debilidades y con tus peleas, pero te vas adecuando a lo que dice la palabra, eres un hombre espiritual o una mujer espiritual. Si no, yo no soy espiritual. Miren, hermanos, dice la palabra, que es un poco fuerte, cuando los fariseos tienen aquella conversación con Esteban, ya saben, no me voy a entretener mucho, pero al final, viéndoles Esteban les dice, vosotros resistid al Espíritu como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Pero a ver, ¿a quién se lo está diciendo? A los máximos. Porque ahora, a ver, nosotros decimos fariseo, y de hecho fariseo ahora es como alguien que es falso, como alguien que es un hipócrita, pero en aquella época un fariseo era lo más alto que había, lo más santo, lo más limpio. De hecho, por fuera, ya saben, estaban pintados de blanco, como dice Jesús. O sea, por fuera eran lo máximo. Esos eran los fariseos. Y sin embargo, Esteban les dice, resistís al Espíritu Santo. Y qué fuerte. Cuando el pueblo se va detrás de Jesús, ¿qué dicen los fariseos? ¿Qué dicen los dirigentes? Dice, ¿qué hacemos? Si la gente se va detrás de él, porque es que hace señales y prodigios. ¡Ay, Dios! Y esto, en vez de darles luz, les eclipsa. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? ¿Cómo puede ser eso? Muy sencillo. Porque hay una decisión en el interior de la persona de cómo conducirse. Amén. Si no hay esa decisión, es imposible que la luz de Dios no te haga venir a la luz. Pero claro, dice la Biblia, insisto que es muy fuerte, pero dice la palabra del Señor, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la luz viene, pero yo puedo cerrar la puerta. Quiere decir que hay una parte humana en esta relación. Por un lado está el omnipotente Dios lleno de gloria, y por otro lado está el débil ser humano como soy yo. Que yo lo único que tengo que hacer es aceptar y recibir lo que Dios me da.
No hay ningún secreto, hermanos. Miren, cuando la Biblia dice no apaguéis el Espíritu, es lo que nosotros podemos hacer con el Espíritu. Y nosotros podemos apagarlo. Y cuando la Biblia dice no contristéis al Espíritu Santo, es lo que el Espíritu Santo le ocurre cuando nosotros actuamos mal. Hay ciertas acciones por las cuales nosotros apagamos el Espíritu en nosotros. ¿Y qué le ocurre al Espíritu Santo en nosotros? Se contrista, se retira, se pone a un lado, pero no porque quiera Él, porque nosotros no le damos lugar. Tenemos la oportunidad, porque Dios nos ha dado las herramientas necesarias y suficientes para vivir una vida de pureza en medio de un mundo de oscuridad. Podemos hacerlo. Quiere decir que puedes mejorar, que puedes dejar de hacer eso que haces. Si eso que haces, perdónenme, si eso que haces es pecado, puedes dejar de hacerlo. Si tienes en tu corazón alguna herida contra alguien, porque es verdad que te la lió, que te la hizo gorda, vale, pero tienes la capacidad de perdonarlo. Puedes avivar en ti el Espíritu. Si decides hoy vivir con pureza, vivir con dedicación, vivir con entrega. Y finalizo con lo más fuerte que hay del Espíritu Santo, que dice la Biblia, que hay, como dicen el Evangelio según San Mateo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ustedes saben el hecho. Libera a un demonio, vienen los máquinas de entonces y dice, ya, este por el dedo de Satanás echa a los demonios. Es imposible. O sea, a Jesús decirle que era un instrumento o un emisario de Satanás, ¿se puede hacer algo más que eso? Fíjense que dice la Biblia, ese pecado no será perdonado. Y es muy curioso, porque yo por mucho tiempo no leía bien el pasaje. No dice que ese pecado no puede ser perdonado. Y ahora lo explico. Imagínate que es verano y te vas al río. Y tu coche tiene 5 plazas. Y ahora te vas con las 5 plazas llenas y viene un sobrino tuyo y te dice, tío, llévame, que sé nadar. Y le tienes que decir, no, hijo, que no puedo, porque solo tiene 5 plazas. O sea, quieres llevarlo, pero no puedes. Pero es que Dios no quiere perdonar a esos que han hecho eso. O sea, no es que no pueda en el sentido de que querría perdonarlos. Es que no se perdona. ¿Cómo se va a perdonar el vehículo de la salvación si digo que es el vehículo de la perdición? No hay ninguna posibilidad. Y usted dirá, eso ya no lo podemos hacer hoy. De esa manera no lo podemos hacer hoy. El otro día hablábamos, no sé si lo dijo el pastor, a ver, como estamos en la dirección, pues oímos a veces casos que hay, y por supuesto hay casos que no se pueden comentar, pero no por nada, no porque ustedes no lo puedan oír, sino porque les va a hacer más mal que bien, entonces eso ni se cuenta. Pero hay uno que se ha hecho popular ya, y por eso lo digo, ese que dice que Dios es cruel, que dice que Dios es malvado, que maldice a Dios. ¿Y quién es ese? Pues un pastorcito del Señor, que le han quitado la cartilla ahora, porque dice que sí, no hagas así con los ojos, sí, a un pastor, sí. ¿Y qué pasa? Hoy estaba gozando lleno de Dios y al otro día dice que Dios es un tirano. Es un proceso. Mira, tú vete dejando hacer esta cosita, que mañana harás esta y esta. Tú haz esta y esta, que mañana harás esta y esta. Y cuando nos queramos dar cuenta, ya no tenemos ninguna cosa mala nueva que hacer, porque estamos completos.
Por eso dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que tenemos que examinarnos, como dice la palabra, tenemos que evaluarnos, tenemos que ver si estamos en la verdad. Y no me refiero ahora que si estamos en la Iglesia Evangélica Filadelfia, no. Si estás en la verdad en tu vida a la luz de la palabra, porque puedes estar en una denominación verdadera, puedo estar yo en una denominación verdadera y estar perdido porque yo no vivo la verdad. Se entiende que tenemos que hacer examen de conciencia y a ver cómo está en nosotros el Espíritu, si somos sensibles al Espíritu, para que podamos, queridos hermanos, con debilidad, con torpeza, indudablemente, pero elevar nuestras manos y decirle: Señor, soy débil, soy pecador, pero deseo tu pureza, deseo vivir entregado, deseo vivir. Pues díselo a Dios ahora, díselo a Dios ahora, confiésaselo al Señor, confiésale al Señor que quiere vivir con pureza, que quiere vivir con santidad, confiésaselo ahora al Señor. Seguimos orando un poquito, hermanos. Gloria a tu nombre.